Hay una fuerza. Una fuerza silenciosa y destructiva que trabaja sin parar, afectando todo, desde los autos que manejamos hasta los monumentos más icónicos del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y muy peligroso mundo de la corrosión. ¿Qué tienen en común un avión de última generación, un puente colosal y la mismísima Estatua de la Libertad? La respuesta es que todos, absolutamente todos, están en una batalla constante e invisible contra un enemigo que nunca duerme: la corrosión. Primero que nada, hay que quitarnos de la cabeza la idea de que la corrosión es solo un poco de óxido en un metal viejo. No, esto va mucho más allá. Es, de hecho, un desafío de ingeniería gigantesco, uno que es responsable de algunas de las fallas estructurales más devastadoras que hemos visto. Y que quede bien claro, no hablamos de simples manchas de óxido. Piensen en esto. La picadura, un simple agujerito en un tubo, puede paralizar una central eléctrica entera. La corrosión en un componente electrónico puede derribar un avión. Cada uno de estos fallos tiene un costo enorme, no solo en dinero, sino a veces en vidas. Bueno, empecemos por lo más conocido, ¿no? La forma de corrosión que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en óxido: la corrosión uniforme. Aunque parezca la más simple, sus efectos no deben subestimarse para nada. Imaginemos una lámina de acero que se va desgastando de manera pareja con el tiempo, como si se estuviera evaporando lentamente. Lo bueno de esto es que, al ser un proceso predecible, los ingenieros pueden calcular su velocidad y simplemente añadir un margen de corrosión en sus diseños. Es como una forma de compensar esa pérdida de material. Y es aquí donde la cosa se pone seria. Porque, a ver, por un lado tenemos el ataque uniforme, que es visible, es predecible, pero por el otro tenemos el ataque localizado. Y ese es un asesino silencioso. Se puede perder solo una pequeña parte del peso del material, pero si toda esa pérdida se concentra en un único punto, el resultado es una perforación y una falla repentina y catastrófica. Para que esto quede bien claro, vamos a ver un caso real. Un caso de cientos de calentadores de agua que fallaron, y mucho antes de lo que debían. La causa no fue un defecto de fabricación raro, sino los principios básicos de la corrosión uniforme en plena acción. Ok, vamos a desmenuzar qué fue lo que pasó aquí. El material, el acero al carbono, estaba bien. El problema fue el ambiente, muy poca ventilación que atrapaba la humedad. El aislamiento que se supone que debe proteger se mojó y terminó actuando como una esponja, manteniendo el agua pegada al acero todo el tiempo. El resultado fue una corrosión uniforme aceleradísima que literalmente se comió el metal. Bueno, hasta ahora todo bien, pero ¿qué pasa si juntamos dos metales diferentes en el lugar equivocado? Ahí la cosa se pone mucho más interesante. Entramos en el terreno de la corrosión galvánica. Hay que pensar en esto como si fuera una batería, pero en lugar de darle energía a algo, se dedica a destruir uno de sus propios componentes. Entonces, para que esta especie de batería destructiva empiece a funcionar, se necesitan 4 ingredientes clave. Y cuando se juntan, un metal se convierte literalmente en el héroe sacrificado. Se corroe a toda velocidad para proteger al otro. Esos 4 ingredientes son clave. Primero, un ánodo, que es el metal que se sacrifica. Segundo, un cátodo, el que se protege. Luego, un electrolito, que puede ser algo tan simple como un poco de humedad en el aire. Y finalmente, el contacto directo entre los dos metales. Si falta uno solo de estos, ¡puf!, el circuito se rompe y la corrosión se detiene. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos qué metal va a ser el sacrificado? Bueno, para eso tenemos la serie galvánica. Esta tabla es como la jerarquía de los metales. Si conectamos, por ejemplo, acero con cobre, el acero que está más abajo en la lista se va a corroer para proteger al cobre. Y ojo con esto, cuanto más separados estén los dos metales en la lista, más violenta y rápida va a ser la destrucción. Y esto es fundamental para cualquiera que diseñe algo, la regla del área. Es uno de los errores más comunes y de los más peligrosos. Si tenemos un pequeño tornillo de acero, que es el ánodo, sujetando una placa enorme de cobre, que es el cátodo, toda la fuerza de la corrosión se concentra en ese pobre tornillo. Se va a desintegrar a una velocidad increíble. La combinación correcta es siempre al revés, un ánodo grande y un cátodo pequeño. ¿Ok? Ya vimos el desgaste que podemos predecir y la batería que se autodestruye. Ahora, es momento de conocer a los verdaderos villanos de esta historia, los ataques localizados. Son los más peligrosos porque, para cuando los descubrimos, muchas veces ya es demasiado tarde. La corrosión por picadura, o como se le conoce pitting, es tal cual lo que suena.
pequeños agujeros como picaduras de alfiler que se van comiendo el metal hacia adentro, mientras que por fuera todo parece estar perfecto. Es como una caries pero en el metal. Esta frase lo dice todo, ¿no? Una estructura puede pasar una inspección, parecer que está sólida, pero en realidad estar a un paso de colapsar, porque una de estas picaduras ya casi la atravesó por completo en un punto crítico. Pero, a ver, ¿cómo es que se forma una de estas picaduras? El proceso es fascinante y aterrador a la vez. Todo empieza con una ruptura diminuta en la capa protectora del metal. Ahí se crea un pequeño ánodo. Los iones del metal se disuelven y, para mantener el equilibrio, atraen iones negativos del ambiente, como los cloruros del agua de mar. Esa mezcla crea un ambiente superácido dentro de la picadura, lo que disuelve el metal todavía más rápido. El proceso se alimenta a sí mismo. Se vuelve autocatalítico. Claro, después de ver todo esto, con tantos enemigos, podría parecer que estamos en una batalla perdida. Pero no, para nada. Ahora que entendemos al enemigo, podemos ver cómo ganar la guerra. Y la clave, como casi siempre, está en el conocimiento. Y este, para mí, es el punto clave de todo. La corrosión no es magia, no es algo misterioso. Es ciencia pura y dura. Y como es ciencia, sigue reglas predecibles. Y si entendemos esas reglas, podemos anticiparnos, controlarla y muchas veces detenerla por completo. Aquí está entonces nuestra caja de herramientas para luchar contra la corrosión. Podemos elegir materiales que se lleven bien desde el principio, diseñar las cosas para que el agua no se estanque en rincones, aislar eléctricamente los metales que son diferentes, usar pinturas y recubrimientos como escudos, o, mi técnica favorita, usar la corrosión a nuestro favor, la protección catódica. Básicamente ponemos un chivo expiatorio de metal para que se sacrifique y proteja nuestra estructura principal. Y con esto cerramos nuestro recorrido por este mundo, lo que nos deja con una última reflexión. Si la segunda ley de la termodinámica nos dice que todo tiende al desorden y la corrosión no es más que el regreso de los metales a su estado natural, ¿qué es la ingeniería sino una lucha constante por crear permanencia en un mundo que inevitablemente tiende a desgastarse? Gracias por acompañarnos.